Bueno, pues vamos a... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que se están conectando a esta nueva masterclass, a repasar cositas importantes de algunos temas respectivos de morfofunción. ¿Por qué no estamos haciendo de biología celular? Porque prácticamente hay que esperar lo que es la confirmación del temario oficial, porque si no, ¿qué podríamos llegar a hacer? Y si, por ejemplo, estamos haciendo cosas que no tienen que ver al caso, entonces nos vamos a perjudicar. Entonces, vamos a repasar cosas que sí, históricamente, siempre han entrado o por alguna manera podrían llegar a suceder dentro de el querido curso básico. Bueno, recuerden que esta querida clase está también siendo grabada para posterior, ¿no? Subirse al canal y después ustedes pues lo van a revisar, pausar si es que están trabajando con su texto, anotarse puntos importantes, volverlos a repasar, pausar y trabajarlo pues con más calmita en sí. Hay las cositas que tanto se nos olvidan acerca de muchas cosas. Es más, hace ratitos nomás han publicado un memecito que decía que tendría que, si hubiera sabido lo que tenía que estudiar en medicina, desde que estaba formándome en la panza de mamá, ya tenía que haber estado estudiando desde que nací medicina. Y yo digo, ni siquiera alcanza. En tu otra vida, en cuántas vidas anteriores ya tenías que haber estado estudiando porque te olvidas. Y es justamente porque una persona tiene que aprender pues, a desarrollar todas sus herramientas para no olvidarse una capacidad muy importante que es justamente la memoria, ¿no? Asociando un poquito al tema número 16 de morfofunción, que son el sistema motor integrador, los sentidos generales, te hablan acerca de lo que es la memoria y te dan por definición que la memoria, pues prácticamente es esa, la capacidad de recordar experiencias tanto vividas, aprendidas y llevarlas pues aquí al acto respectivamente, ¿no? Todo estudiante y toda persona tiene que tener capacidad de memoria, porque si no, ¿qué haríamos? Otra cosa es el aprendizaje, ¿no? Que es el acto de obtener nueva información y resguardarla, ¿no? Claro, la memoria y esa social, sacar esa información aprendida en tiempos pasados para aplicarlo respectivamente. Una estructura muy importante que se encuentra dentro de lo que vendría a ser el desarrollo de la memoria, pero no únicamente, es justamente esta cosa que está trancada aquí dentro de mi querido simulador, brillando un poquito de un color verde, ¿no? Espero que se pueda visualizar en sí. Bueno, parece que no está brillando. Bueno, ahora sí. Esta zona, que si quieren ponemos hasta delimitarla o marcarla, que se conoce como el señor hipocampo. ¿Qué me tengo que acordar del señor hipocampo? Si estás fijándote la chanchulita de ahí arriba, este señor hipocampo pertenece a quién? A este sistema poderoso que se le conoce con el nombre de el querido sistema límbico del señor cerebro del encéfalo, ¿no? Es un punto muy específico del encéfalo que está bastante relacionado con lo que es el aprendizaje y la memoria en sí. La memoria que todos quisiéramos tener, una memoria tan sólida, tan fuerte, que prácticamente lo que leamos a medida de que recorramos distintos temas de distintas materias, se nos vayan quedando, aprobemos nuestros queridos exámenes y nos formemos pues como unos muy buenos profesionales que obviamente tenemos que seguir aprendiendo nuevas cosas y que nos vayamos recordando eso cada vez más y más, más y más, más y más. Para los que están con el libro de morfofunción, eso se va a encontrar pues dentro del tema de encéfalo y pares craneales. Ahí esa estructura marcada con el nombre de el señor hipocampo, ¿no? En la parte profunda de lo que vendría a ser el lóbulo temporal. Bueno, ahora, ¿por qué me tengo que acordar unas cosas? Esta máster está más dirigida al justificar los porqués, porque a veces uno cuando está estudiando tanto, en cualquier otra materia se dice una cosa, ¿por qué tengo que estudiar? Y a veces uno se agobia con tanta lectura de a veces cosas que no llevan a nada. Y pues venimos a decir, ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué me tengo que acordar de esto o de este otro y de este otrito, de este otrito en sí? Lo bueno es que siempre están ahí pues las enfermedades. No, John, tú sabes que el propedéutico primero y segundo año son años muy teóricos, monótonos, porque claro, primero hay que aprender lo que es normal para después darte cuenta de lo que es anormal, porque si no, pues ni idea, ¿no? Si no te das cuenta de cómo funciona algo de manera correcta, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando está arruinado? No vas a poderlo reconocer y es prácticamente eso va a ser tu día a día, pues hasta que te vayas de este mundo si te dedicas a lo que es
medicina, por eso todo el rato pues hasta sus profesores están viendo que están estudiando con su libro, están viendo una otra cosa, porque no tenemos pues una memoria de una computadora para almacenar los datos y que nunca se nos olvide, pucha, cuánto no quisiera, y es más, siempre se les dice, ¿no? A ustedes, cuánto no quisiera insertarles un USB con toda la memoria respectiva de los 3 libros, de los 4, lo que sea, para que rapidito ustedes saquen de ahí la información y rindan pues su examen y hasta saquen 100 de 100. Eso es pues imposible y por eso la memoria de cada persona varía respectivamente y la desarrolla según todos los hábitos que tenga esa persona de estudio, esa disciplina que llega a formar, esa capacidad de decirle no a tantas tentaciones de la querida vida, tantos distractivos que actualmente incluso hay en potencia, todo con el fin de ¿qué? De conseguir algo que siempre anhela. Una cosa es formar una gran memoria y admirable. Ustedes van a conocer dentro de la facultad asombrosos médicos con una capacidad de memoria tan bestial que prácticamente van a querer decir, pues yo quisiera ser como él y prácticamente podrían ser pues una imagen a seguir por ustedes en sí. Y más que todo, una imagen a superar, ¿no? Que siempre esa filosofía que tiene que mantenerse de que el alumno debe superar siempre al maestro respectivamente. Pero por otro lado tenemos esta que es una joya de corona de encéfalo y pares craneales. Una enfermedad que se va a todo lo contrario, no al aumento de la memoria, sino a la pérdida. Ya estarás viendo y leyendo y anotando los puntos importantes respectivos a tener en cuenta acerca de la querida enfermedad neurodegenerativa por excelencia, la cual se conoce con el nombre de enfermedad de Alzheimer. Bueno, puntos a acordarte, lo que justamente está marcado. Recuerda una cosa, Morfofunción está abundantemente lleno de pura patología. Cuadros que obviamente tienes que revisar. ¿Por qué? Porque siempre se han preguntado de alguna u otra manera. Es más, en el reglamento está de que todo tema tiene que ser analizado de principio a fin. No es que hay que dejar las correlaciones y hay que dejar otras cosas. No, hay que leerlas en sí por punto y hay que avanzarlas. Enfermedad de Alzheimer. ¿Qué me tengo que acordar? Se observan graves déficits de memoria. Esta enfermedad es la forma más común de demencia senil, es decir, con la edad respectiva en sí. Ahora, ¿te vas a acordar sobre qué? Que se conduce a esta enfermedad a la pérdida de las capacidades intelectuales que tiene una persona. Por ejemplo, deterioro de la memoria, deterioro del juicio, el pensamiento abstracto, hasta cambios en la personalidad. Sobre las causas, no te vayas a ir directamente, salvo que alguna enfermedad te diga, esta es la causa principal. Obviamente, pues si te dice, esa te la tatúas, pero si te dice, puede ser por esto, quizá por esto, pues ya, vele un poquito de sentido común. Como por ejemplo acá te dice que es una combinación de varios factores y con ello pues tú dirás, no hay una causa en específico en sí. Empieza con una persona que es incapaz de recordar hechos recientes. Lo último es como un estudiante que prácticamente se le da una clase magistral y para el día siguiente se olvida todo. Igual nomás a lo mismo. Bueno, pero claro que esta va prácticamente fija. Obviamente, si tú estás leyendo esto con más calma, te va a ir describiendo cómo progresivamente, que no es una enfermedad abrupta, de golpe, que se da de la noche a la mañana, no, es una enfermedad crónica, progresiva, que poco a poco el paciente va perdiendo esta capacidad que había aprendido a lo largo de su vida. Y prácticamente yo no tengo experiencia con Alzheimer, pero debe ser muy doloroso ver a un amigo, a un familiar que va experimentando esta enfermedad, olvidando incluso quién ha sido alguna vez y olvidando a los suyos. Debe ser una etapa muy dolorosa en la vida de muchas personas. Para el que tiene Alzheimer no, lo olvida, no pasa nada, pero sufren los que están a su alrededor. Punto importante, ¿en qué termina esta enfermedad de Alzheimer? Culmina con la demencia. Punto. Y en sí, eso es lo que va a terminar. Y la pregunta de oro es, ¿de qué se muere el paciente con Alzheimer? Por lo general, el paciente generalmente muere por alguna complicación como resultado de la permanencia en cama. Es que el paciente hasta se olvida de pararse, de levantarse, de vestirse. Está postrado y prácticamente puede adquirir fácilmente enfermedades tan simples como una neumonía que puede llevarle a complicar y prácticamente dirigirlo a la muerte. Características del señor Alzheimer. Un guiño guiño hacia uno de los temas estrellas de lo que vendría a ser la estructura secundaria de las proteínas. A charlarlo quizá más adelante en biología celular. ¿Cuáles son las 4 características de lo que es esta enfermedad neurodegenerativa por excelencia? Llamada el Alzheimer. Fácil, tienes que acordarte que se caracteriza por la pérdida de las neuronas liberadoras de
acetilcolina. Bueno, no te voy a poder dar una clase exclusiva de lo que es, pues lo que son los núcleos basales y sobre todo ese núcleo basal que se encuentra debajo del globo pálido, que es un potente liberador de este neurotransmisor, pero prácticamente viene a degenerar respectivamente. Y justo ese punto que nosotros estamos tocando en la parte inicial, el señor hipocampo lleva a un deterioro correspondiente, que es justo un punto clave de lo que es la memoria de una persona en sí. Ya te estarás fijando que en el punto 3 está el depósito de proteínas anómalas denominadas placas de beta amiloide en sí, depósitos proteicos extraneuronales que tienden a lesionar a las células correspondientes. Y por último, los ovillos neurofibrilares, que son, ¿qué cosa? Haces anormales de filamentos, es decir, de troncos de citoesqueleto, de filamentos que están dentro de las neuronas y que afectan prácticamente a las regiones, ¿no?, que el enderencéfalo, las comprometidas. Como una terapia de sugerencia, obviamente que esto no es el tratamiento así directo ideal y como decirlo, dale a todos los que tienen Alzheimer esto y que obviamente los vas a curar. No, porque mira que los fármacos que inhiben prácticamente esta enzima que se le llama acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, si la bloqueas, obviamente consigues un grado alto o por lo menos mantener los niveles de acetilcolina un poquito altos y por lo menos mejoran un poquito el grado de alerta y el comportamiento, mira, en un 5% de los pacientes. Es decir, tampoco es que algo que ya nomás tienen que darle a un paciente y que obviamente milagrosamente lo va a curar. No es así, a tener en cuenta con esta enfermedad respectiva. Como un comentario, pues esta mañana nosotros hacíamos todo un tour revisando lo que son las diferentes proteínas, ¿no?, que tiene el cuerpo humano. Es más, la lámina del tema 4 de biología prácticamente ha vapuleado a muchos, haciéndoles ver que se están olvidando, que están con un Alzheimer fisiológico y que se están olvidando el funcionamiento de muchos tipos de proteínas respectivas que están obviamente ampliamente distribuidos en tantos temas que hay que ver. Es natural, por eso siempre se les está diciendo repasen, vuelvan a leer y todos dicen pues claro, si estoy haciendo eso todo el día, pero es que ya no me alcanza el día. Ni modo, pues vas a ir al curso básico con el conocimiento que hayas juntado en todo este tiempo de preparación. ¿Qué más te puedo decir, no? El día solo tiene 24 horas, le tienes que sacar 28 horas. ¿Cómo le harás? Es tu punto respectivo. ¿Sí? Pero bueno, esta mañana nosotros hablábamos acerca de una cosita bien loca, de una proteína estrella llamada la rodopsina. Bueno, para hablar de la rodopsina yo tengo que hablarte muy generalmente de lo que es la parte anatómica del señor globo ocular. Por una cuestión, mira, cuando tú llegues o cuando tú ya has visto el globo ocular, te han enseñado una cosita muy simple y sencilla. El globo ocular está conformado por capas, de las cuales la capa más profunda se conoce con el nombre de retina. Para ustedes es todo ese territorio que está pintado como una semiluna de color amarillo. Y obviamente en la parte posterior del globo ocular da origen a toda esta estructura que, como ayer hemos visto, atraviesa el conducto óptico de lo que es el hueso esfenoides. Este nervio se le conoce como el segundo par, es decir, el nervio óptico. Mira qué guapo que es tu libro de morfofunción, porque lo que hace prácticamente es agarrarse un pedacito de la retina y amplificártelo brutalmente en sí. A saber que la señora retina tiene dos capas principales. Una capa que está conformada por pigmentos, ¿no? Una capa llamada capa pigmentaria. Y por el otro lado tenemos, ¿qué cosa? Toda esta capa gruesa y bestial que se le conoce con el nombre de capa neural. La idea es, ¿qué cosa? Que todos los impulsos luminosos que ingresan dentro de tu ojo por fenómenos de refracción de la luz impacten en el interior de la retina. Y estas células, conocidas como fotorreceptores, entre ellos los bastones y los conos, sean capaces de traducir esa energía lumínica y transformarla en chispazos eléctricos en sí. ¿A qué viene la señora rodopsina? Haciendo ese preámbulo, yo me tengo que ir a una estructura muy importante, justo a esa capa de los señores fotorreceptores. Bueno, lo que yo voy a hacer es una cosita. Para empezar, te voy a dar así un pequeño tour, porque recuerda que esto está siendo grabado y tú en una retransmisión puedes pausar este video y ponerte al día del trabajo específico que nosotros hacemos en el funcionamiento de los queridos fotorreceptores y qué tiene que ver acá ese pigmento respectivo llamado la rodopsina. Bueno, vamos a entender una cosa muy simple y sencilla. Los dos tipos de fotorreceptores que se encuentran dentro del globo ocular se les conocen con el nombre de conos y bastones, llamados así por una cuestión. Ambos fotorreceptores tienen dos partes principales. ¿Hola?
Ah, perdón, pensé que tenían alguna pregunta. Eh, Tienen una parte llamada el segmento externo y otra parte llamada el segmento interno. Si tú te fijas, un análisis simple y sencillo, tanto los conos como los bastones tienen características muy similares en lo que es el segmento interno, es decir, es esa parte de la célula que contiene el núcleo, su aparato de Golgi, sus mitocondrias respectiva. Es la parte neurológica puramente dicha. Pero en el segmento externo hay cosas que van cambiando. Por empezar, este llega a formar un segmento de pliegues, donde la membrana plasmática llega a tener una conformación descrita en pila de monedas, respectivamente. Pon atención, en este punto lo único que hace el libro es explicarte una cosita. Te pone, por ejemplo, lo que es el uso de los señores bastones. Es más, cada uno de esos pliegues se conocen con el nombre de discos. Mira qué interesante esta sección, por lo que hace tu libro es pillar un pequeño segmento de ese disco y amplificarlo brutalmente para mostrarte este nivel de organización químico, donde acá estarás viendo qué cosa, que incrustado en esa membrana plasmática de ese fotorreceptor se encuentra algo que se conoce con el nombre de el fotopigmento. Eso en otros subtítulos te hablan acerca de qué, de todo un estado de transición que va pasando estimulado por los rayos de luz en diferentes fases que va a generar chispazos eléctricos respectivos. Nosotros de momento lo que tenemos que saber es una cosita. En cuanto a los fotopigmentos, estos existen de 4 tipos respectivos. Por una cuestión, nosotros tenemos que saber que, aquí al ladito nos podríamos ir anotando, como tenemos 2 tipos de fotorreceptores llamados los conos y los bastones, tenemos que aprender ahora cosas muy básicas que a veces nos sirven lo suficiente para sacar preguntas de examen. Recuerda que los señores bastones son los fotorreceptores que contienen un fotopigmento específico, conocido con el nombre de rodopsina. Este fotopigmento es clave para lo que vendría a ser la vista en diferentes haces de grises o escalas de grises, y prácticamente, como decirlo así, una visión más característica a lo que vendría a ser la oscuridad, es decir, te permite ver objetos que se encuentran en ambientes oscuros o con poca luz respectiva. En cambio, hablar acerca de los conos es hablar básicamente acerca de 3 colores básicos estándar que justamente están pintados allá: el azul, el verde y el color rojo, que son los 3 tipos de conos respectivos que tenemos dentro de nuestra retina. La C con la C. Recuerda que los conos permiten la visión a colores respectivamente, y toda la gama amplia de colores que tú puedes llegar a visualizar no es nada más que una combinación entre estos 3 colores básicos de los conos respectivos en sí. Obviamente cada uno de los conos azules, los verdes y los rojos, cada uno tiene su respectivo fotopigmento, cuyo nombre específico no te lo menciona el libro de Tórtora, simplemente tú lo vas asumiendo respectivamente. Del que hay que analizar un poquito su anatomía es justamente del fotopigmento que se encuentra en los bastones, el cual se conoce con el nombre de rodopsina. Por estructura química, toda esta sección se conoce con el nombre de glucoproteína, porque prácticamente es justamente una estructura formada por carbohidratos, que lo que ustedes prácticamente están viendo son estas estructuras que llegan acá a quizá sobresalir respectivamente, y la estructura proteica ya por dentro respectivamente. ¿Qué me tengo que acordar de la rodopsina? Que está conformada por 2 partes principales en sí. El segmento opsina es prácticamente el segmento proteico, es la unidad que está conformada por puro aminoácidos y que da prácticamente ese soporte estructural que está incrustado dentro de la membrana plasmática. Por sí, hay que acordarse de esta estructura que parece como si fuera una llave, toda incrustada en lo profundo de la opsina, lo que se conoce como el retinal. Hacemos una gran advertencia puesta en este punto. ¿Por qué? Porque una vitamina liposoluble muy importante, conocida como la vitamina A, contribuye al proceso de la regeneración de los bastones, como ser un bioformador de estos pigmentos, tanto de los conos, pero principalmente de los bastones respectivamente en sí, ¿vale? Este tipo de vitaminas se pueden encontrar en varios alimentos correspondientes, casi llamados así como los queridos retinales respectivamente. Ahora, ¿por qué rayos me tendría que acordar que dentro de mi señora retina existen fotorreceptores capaces de visualizar estructuras tanto con una visión a oscuras como con una visión en coloración
respectiva, justamente por este problema específico en sí, la acromatopsia y lo que se le llama la ceguera nocturna. Bueno, un subtítulo muy chiquitito y muy sencillo en sí, pescando en esta clase del por qué tenemos que saber varias cositas. Bueno, recuerda que la mayoría de las formas de acromatopsia, que significa ¿qué cosa cromatopsia? Cromo. Recuerda la palabra cromo tiene que ver con color. Es sin, ceguera para los colores, es una incapacidad hereditaria para distinguir entre determinados colores. Son el resultado de la ausencia o la deficiencia de uno de los tres tipos de conos. Cuidado que esto ya ha sido preguntado. El tipo más común de ceguera de color rojo y verde respectivamente, ¿no? Además, abajo estás viendo que hay que tener cuidado con lo que es la deficiencia de la vitamina A. ¿Por qué? Porque esto recae en un tipo de ceguera llamada nictalopia o ceguera nocturna, que es prácticamente la incapacidad para ver bien con bajos niveles de luz respectivamente, ¿no? Por eso siempre hay que estar cuidando la dieta que incluye entre ellos, por ejemplo, la zanahoria o, por ejemplo, el zapallo, ¿no? Que son alimentos muy ricos en vitamina A respectivamente. Y un guiño guiño, que tú sabes que la vitamina A también es un reconstituyente celular y que ayuda en el proceso de la reconstrucción y reparación de varios tejidos en sí, ¿no? Que no es lo único donde tú ves esto. Bueno, con ello, pues nosotros nos vamos a otro punto respectivo. Aprovechando la vapuleada que esta mañana nos ha dado, pues el tema de las proteínas en esa pequeña lámina respectiva, nos ha hablado de que por una base existen muchas proteínas que prácticamente pueden trabajar como moléculas de señalización. Eso es hablar de hormonas que están hechas de agua. Tanto hormonas llamadas aminas, pero sobre todo este bloque, las hormonas peptídicas y las hormonas proteicas respectivas, ¿no? Ten cuidado en lo que es una hormona peptídica y una proteica, porque en estructura química una hormona peptídica es mucho más pequeña que una hormona proteica en sí, ¿no? Ahí están los puntos respectivos para diferenciarlos gravemente en sí. Y el libro nos ha vapuleado con una cosa muy importante, una hormona que lleva a una joya de corona de enfermedad del sistema endocrino respectivamente. Obviamente nosotros tenemos que recordar algunas cosas muy importantes, ya enlazando conocimientos que nos hace propiamente quién, hasta del tema número 1. Esta cosita que nosotros hemos hecho alguna vez dentro de clases, vale la pena volverlo a realizar en sí, ¿no? Entonces, eso es hablar de cositas básicas acerca de qué, de lo que es el metabolismo de la glucosa. Uy, ¿qué ha pasado? Claro, es que siempre pues la gente que va llegando, ¿no? Ahí atrás. Bueno, no voy a poderte hablar acerca de las otras 4 familias, pero con saber de la glucosa ya es un gran avance para ti a estas instancias. Bueno, tienes que recordar una cosita. Bueno, sabes que la glucosa es una forma de micromolécula que obviamente tiende a acumularse en niveles más grandes, ¿no? A formar estructuras poliméricas ramificadas que van formando estructuras más grandes que representan un almacén potente de energía que contienen varias células respectivas. La forma macro de la glucosa en forma de almacenamiento es hablar de una estructura más enorme conocida como el glucógeno. Tienes que conocer que hay varios procesos químicos que llevan tanto a la formación de del glucógeno como a su propia degradación. Eso es hablar exclusivamente de un proceso que se conoce con el nombre de glucogenogénesis. Esto es un paseo en el parque para muchas personas que prácticamente entienden lo que es el juego de palabras. Recuerda que la palabra génesis tiene que ver con la formación de alguna estructura. En cambio, lo opuesto de la génesis tiene que ver con lo que es la destrucción respectivamente, ¿no? O la degradación. Es así que la glucogenólisis es el sentido contrario, es decir, degradar al glucógeno en moléculas simples de glucosa. Recuerda que hay un camino también un poco distinto. Hay otras formas de formar lo que es la glucosa. Eso es a partir de otro tipo de moléculas como lo que es el propio ácido láctico y otras estructuras. Ese procedimiento donde no se involucra directamente el glucógeno para formar glucosa se conoce con el nombre de gluconeogénesis. Y juegas con las palabras porque la palabra neo tiene que ver con nuevo respectivamente. Es un nuevo proceso que no involucra al glucógeno respectivamente. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque prácticamente lo que es la hormona llamada insulina
juega justamente con lo que es el transportador de glucosa. Si tú te imaginarías prácticamente a una señora célula cualquiera del cuerpo humano, esta lo que tiene en el interior son proteínas llamadas transportadores de glucosa, que eso te lo enseñaba el tema 6 de biología celular, que justo al tener un receptor externo, al pegarse la hormona llamada insulina, promovía ¿qué cosa? La liberación de estos queridos transportadores que se van incrustando en la membrana plasmática. Al ser estructuras proteicas, estos transportadores actúan como canales para hacer que las moléculas de glucosa se transporten al interior de la célula y se lo utilicen como principales combustibles para la producción de energía o se los almacene en estructuras grandes como el propio glucógeno, de acuerdo a la demanda respectiva de una célula. ¿Qué le tiene que pasar al paciente para liberar esta hormona llamada insulina? Te hago una pregunta de oro a ti. El tema número 1 de morfofunción te ha explicado cuáles son los valores normales de glucosa del cuerpo humano. De 70 a 100, doctor. De 70 a 100 10 miligramos por cada mililitros de sangre. ¿Vale? ¿Es 100 mililitros o es mililitro? Mililitros, doctor. Ya, entonces lo corregimos, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta una cosita. Cuando por alguna razón la glicemia del paciente tiende a elevarse por encima de los 110 miligramos, a decir que, por ejemplo, tendríamos un paciente con 140 miligramos o, por ejemplo, 200, justamente lo que ocurre después de tener una comida muy rica en carbohidratos, nuestro sistema libera lo que es la insulina. Datos de oro que te tienes que acordar. La insulina es una hormona que se produce dentro de esta estructura conocida como el páncreas. El tema 1 de morfofunción te enseña una cosa. No te cierres en que los órganos pueden pertenecer solo a un aparato o sistema. Hay muchos órganos que chambean en más de un solo aparato y sistema. Y ese es el ejemplo típico del páncreas, porque el páncreas pertenece tanto al aparato digestivo como al sistema endocrino. Recuerda una cosa muy importante del páncreas. Casi todo el 99% del páncreas es aparato digestivo y solo un 1% es esta estructura central llamada el islote de Langerhans. El islote que para nosotros sigue lo que nosotros sabemos como lo que es la regla de el 7 del páncreas. A saber que una cosa, dentro de ese islote existen unas células muy poderosas llamadas células beta, que conforman el 70% del tejido pancreático y su deber es producir y secretar a la señora insulina. Recuerda este mecanismo de retroalimentación tan simple que es simplemente un ejemplo de un funcionamiento antagónico entre el glucagón y la insulina. Recuerda que por principio el objetivo del glucagón es elevar la glicemia, pero no estamos hablando del glucagón, estamos hablando de la insulina, la cual tiene por objetivo disminuir los niveles de glucosa que tenga el paciente. Prácticamente hay que llevarse un mensaje muy importante acerca de quién, de lo que es la señora insulina, porque lo que hace la insulina es promover esto, lo que es la glucogenogénesis. Recuerda una cosita, la señora insulina es una hormona ahorrativa. ¿Por qué? Porque lo que promueve es justamente el almacén de glucosa, el almacén de aminoácidos en forma de proteínas y el almacenamiento de ácidos grasos en forma de triglicéridos o lípidos más complejos respectivos. La insulina toma como objetivo crear glucógeno a saco en el interior de las células, almacenar toda la cantidad de glucosa necesaria para que sus niveles en sangre vayan disminuyendo respectivamente. Por lo tanto, la insulina bloquea lo que es la glucogenólisis y también bloquea lo que es la gluconeogénesis respectivamente. ¿Por qué rayos tengo que aprenderme lo que es la insulina, una hormona tan importante en lo que es el funcionamiento del sistema endocrino? Porque yo encuentro en la parte final de mi tema de sistema endocrino la joya de la corona de lo que es el sistema endocrino. Ya lo estás viendo. Mira cómo te lo dice el libro y te recibe con esa frase tan importante. ¿Cómo se llama el trastorno, la enfermedad endocrina más común y mundialmente conocida? Se conoce con el nombre de diabetes. ¿Cuál es el problema en la diabetes?
insulina. Ya está, por un punto o por el otro, ya lo vas a ir dando cuenta. Obviamente que esto puede variar según la literatura y los libros que tú vayas revisando. Eso por sí, pues ya después en un futuro lo revisas con conocimientos de medicina interna o revisando ya otra bibliografía actualizada. Pero estamos en el PROPE y en el PROPE pues se cierran a lo que es la bibliografía oficial respectiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que un diabético tiene problemas con la señora insulina, manifestando ¿qué cosa? Altos niveles de glucosa, tan altos que incluso el paciente pierde glucosa por la orina, un término conocido con el nombre de glucosuria. Es más, el paciente se caracteriza por las famosas PES o las polis, porque el paciente tiene poliuria, es decir, todo el rato está yendo al baño a orinar. Puede tener polidipsia, porque justamente porque se deshidrata empieza a beber con mayor frecuencia. Y además tiene polifagia, lo cual lleva a ¿qué cosa? A un hambre excesiva y prácticamente llevar a ingerir demasiada cantidad de alimentos. No puedo darte todo un tour entero por lo que son las especificidades en cuanto a lo que vendría a ser la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, pero te voy a pedir un favor. Obviamente esto tú lo podrías revisar con mucha más calma y ponerte al día, como siempre lo tienes que venir a hacer. Pero si algo hay que rescatar es justamente esto. Te voy a pedir que en una hoja aparte o en un punto siempre hagas una cosita, un versus, una comparación de los dos tipos de diabetes más famosamente conocidos, simplemente sobreponiendo y tratando de hacer un juego de opuestos en sí. Recuerda que en ambos el problema común es la señora insulina, pero tienen alguna característica o algunas que las diferencian y tienes que saberlas puntualmente al momento de afrontar el examen. Recuerda una cosa, en la diabetes mellitus tipo 1, esta se conoce también con el nombre de diabetes mellitus insulinodependiente. En cambio, esta se conocía con el nombre de diabetes mellitus no insulino dependiente respectivamente. ¿Por qué? Porque el origen de la diabetes mellitus tipo 1 es un origen autoinmune. Prácticamente el sistema inmunitario se carga ¿a quién? A las señoras células beta del páncreas. Si tú no tienes células beta, obviamente los niveles de insulina en el paciente empiezan a decaer. Es más, el libro te hace una advertencia que los pacientes con un 80% a un 90% aproximado del tejido pancreático perdido recién empiezan a tener y a notar las serias dificultades de esta enfermedad. El problema descriptivo de un paciente diabético tipo 1 es un paciente joven. No me voy a pelear con la edad respectiva, pero se los ven aproximadamente por los 30 años a menores en sí, pacientes incluso mucho más jóvenes por debajo de los 20 años. Son pacientes que debutan con una condición a veces llamada la cetoacidosis. Te voy a contar una cosita muy simple y sencilla acerca de la cetoacidosis. Tienes que acordarte que la señora célula siempre en el interior contiene una organela que es, creo, la joya de corona que ha obtenido por el proceso de la evolución que consigue y que te lo cuentan todos los libros de biología celular. Recuerda que la célula eucariota primitiva era anaeróbica, pero con el pasar del tiempo se ha devorado a una bacteria aeróbica que había conseguido desarrollar un sistema eficiente de producción de energía, lo que es la fosforilación oxidativa. Recuerda que la mitocondria necesita combustible y entre ellos es justamente a la glucosa. ¿Qué pasa en el paciente diabético tipo 1? Pues como él no tiene insulina, no hay quien active esos transportadores de glucosa que te había descrito anteriormente. Por lo tanto, la glucosa abunda afuera en la sangre, por eso sus glicemias son tan altas. ¿Y qué pasa con la célula? La célula interpreta como si no hubiera glucosa. Ella dice, oye, pues no sé, yo hago todo lo que sea necesario, pero no me llega la glucosa. Ah, seguramente mi paciente no tiene glucosa. Y no es así, ¿no? La célula cree que no tiene glucosa el paciente y dice, ya pues, si no hay glucosa, plan B. ¿Cuál es el plan B de la mitocondria? Utilizar a los ácidos grasos. ¿Cuál es el problema? Que todas tus reservas de triglicéridos de todo el resto de tu cuerpo humano se movilizan en la sangre. Eso hace que el nivel de los lípidos en la sangre se incrementen, generando un alto riesgo cardiovascular, porque mucha de esa grasa se puede ir a depositar en el interior de los vasos sanguíneos, haciendo que la luz del vaso sanguíneo se vaya tapando y generando un proceso denominado la aterosclerosis y hablando ya acerca de cardio de la enfermedad arterial coronaria. Es más, el nivel excesivo de lípidos
tiende a irse por otras vías metabólicas que con toda calma lo vas a aprender en el segundo año en bioquímica, ¿no? En la carrera de medicina, que lleva a crear sustancias bastante ácidas, llamadas cuerpos cetónicos, que prácticamente llevan a esta condición llamada la cetoacidosis diabética, que es un estado crítico del cual hay que sacar rápidamente al paciente. Por lógica, el tratamiento de estos pacientes, al no tener insulina, será justamente darle ese medicamento de elección por diferentes vías administrativas, que hay un montón de insulinas que te va a tocar aprender en tercer año cuando rotes farmacología. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus tipo 2? Sabiendo los antecedentes de la tipo 1, haces una especie de contraste, porque su origen no es autoinmune. Su problema en la diabetes tipo 2 es que sí hay insulina, pero el problema es que parece que hay problemas a nivel de quién, del señor receptor, o como algunos lo dicen, la señora célula no es muy sensible. La sensibilidad a la insulina baja. Por eso, entre los medicamentos para darle están lo que se conoce con el nombre de metformina o la gliburida, que creo que dice su libro. Pero este medicamento es un gran sensibilizador a la insulina, a las células, y les permite justamente responder de una mejor manera a lo que es la insulina y generar un mejor transporte de glucosa respectivo. La diabetes tipo 2, por lejos, es la enfermedad más frecuente, muy ampliamente dicho, casi el 90% de los diabéticos son del tipo 2. Curiosamente, son personas mayores de 30 años aproximadamente, que no me voy a cerrar con la edad, aunque tu libro te hace una advertencia, que cada vez se ve a personas o a pacientes más jóvenes con esta enfermedad respectiva, por la cuestión de los trastornos alimentarios respectivamente en sí. ¿Vale? Eso con respecto a tu querido tema de la insulina y la señora diabetes mellitus. Ahora me voy a otra vapuleada que esta mañana nos han hecho, ¿no? En lo que es el tema de proteínas. Entre las proteínas, nosotros siempre tenemos que hablar de una joya de corona muy importante dentro del tema de sangre. Eso es hablar de la proteína por excelencia que le da incluso el color rojo a nuestro querido eritrocito respectivamente, ¿no? Eso es hablar de la señora hemoglobina. Bueno, quizá no voy a poderte dar todo un tour importante por lo que es el funcionamiento, la anatomía y muchos más datos acerca de lo que es el glóbulo rojo. Te voy dejando el subtítulo que tengo pensado hablar para ti, para que te vayas poniendo al día respectivamente y quizá con un poquito más de calma vayas viendo su importancia del por qué hay que saber esto. Es más, cuánto no hubiera querido hacer una conexión directa con lo que es sistema respiratorio, ya para los pacientes, casi digo, para los estudiantes que han finalizado su curso, ¿no? Y que prácticamente tienen temario completo, ¿no? En sí. Pero no tenemos prisa y eso lo podemos ver incluso con un poquito más de calma. Recuerda una cosa, el señor glóbulo rojo es una célula que sacrifica bastante, que significa que hasta como tú lo estás viendo, se deshace de su núcleo. ¿Todo por qué? Por ocupar toda su superficie con la molécula estrella llamada hemoglobina, una molécula que está conformada por una estructura cuaternaria, una estructura que lleva 4 subunidades respectivas de 2 cadenas alfa y de 2 cadenas beta respectivas, cuyo el centro contiene un grupo llamado Heme, cuyo eje central está la molécula de hierro. Si tenemos 4 cadenas polipeptídicas, eso quiere decir que la querida hemoglobina por molécula contiene 4 sitios para transportar 4 moléculas de oxígeno respectivamente, ¿no? Por molécula de hemoglobina respectiva. La señora hemoglobina es un carrito que le gusta transportar oxígeno. Es más, abunda de una manera brutal dentro de una célula. Ya te estás fijando allá que cada glóbulo rojo contiene 280 millones de hemoglobina respectivamente en él, ¿no? Recuerda que esta reacción es prácticamente reversible, pero la señora hemoglobina, en su espacio a ser ocupado por el oxígeno, tiene un importante competidor, que es justamente el otro gas indeseable en el cuerpo humano, que es el producto del metabolismo de nuestras células, de esas señoras mitocondrias que hacían el ciclo de Krebs, oxidando la glucosa, utilizando el oxígeno y produciendo dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transporta en un 23% del total formado en el cuerpo humano, justamente ocupando la hemoglobina en dirección hacia los pulmones respectivamente. Es más, el libro te presenta que dentro del glóbulo rojo
contiene una enzima importante llamada anhidrasa carbónica, la cual también está en muchas células del cuerpo humano. No vaya a ver cuántos temas te hablan de la anhidrasa carbónica, sobre todo aparato urinario y aparato digestivo, que prácticamente siempre parten de una cosa: toda célula produce dióxido de carbono y además contiene agua. El agua y el dióxido de carbono forman, en presencia de la enzima anhidrasa carbónica, ácido carbónico, que no es un matrimonio estable y rápidamente se disocia. Tienes que acordarte una cosita. No te voy a poder dar una clase de ácido base rápidamente, ¿no? Que esto hay que verlo también con mucha más calma. Pero tienes que saber que cuando se disocia el ácido carbónico se generan protones que tienen que ver con aumentar la acidez del cuerpo humano, y bicarbonato, un importante amortiguador de justamente estas sustancias. Es más, de esta forma es que el 70% del dióxido de carbono es transportado de una forma pura en el plasma. No decirlo así, puro, sino en forma de ion bicarbonato respectivamente, ¿no? Vale, ahora, ¿por qué es tan importante saber de esta hormona, de esta proteína llamada hemoglobina, que es la joya de corona del señor glóbulo rojo? Por una cuestión muy importante. Tú sabes que entre los estudios básicos y simples que se le piden al paciente es justamente un hemograma completo, donde el laboratorio te reporta los valores normales de los glóbulos rojos, blancos, el recuento diferencial e incluso las plaquetas. Ya te hago un guiño y una advertencia a tu desarrollo dentro del tema sangre, el tema más importante del anterior segundo parcial del año pasado. Tú tienes que hacer un esfuerzo brutal por saberte los valores normales de cada uno de los componentes que tiene la célula, me estoy pasando, plasmado en esta tabla importante que siempre se les está recalcando, ¿no? Los estudiantes que con toda paciencia, con el tiempo, vayan trabajándola respectivamente en sí. Es más, aquí el libro te informa acerca de qué, de los rangos normales de hemoglobina que debería tener el paciente según sea un niño, una mujer adulta o un varón. Que yo sé que es muy difícil aprenderse lo que son los números, pero por lo mínimo ve viendo patrones en común. Por ejemplo, los 16 gramos por cada 100 mililitros es algo que coincide en las tres fases, más o menos unos 14, 15, 16 gramos por cada 100 mililitros son los valores normales de hemoglobina en el paciente. ¿Y por qué rayos hay que saberse y hay que estar siempre pendientes de la hemoglobina del paciente? ¿Por qué tengo que saber los valores normales de los glóbulos rojos? Porque su desequilibrio te lleva a una de las enfermedades más frecuentes que presentan los pacientes. Todos escuchamos en lo que es la jerga popular hablar acerca de quién, de la anemia, que es una condición donde se disminuye la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Ahora tú sabes, viendo este subtítulo, que hay diferentes tipos de anemias cuyos nombres son, para empezar, un pequeño dolor de cabeza para ti, pero que tantas veces se ha preguntado en los exámenes del propedéutico. Debes saber por lo mínimo una anemia llamada anemia ferropénica, que es la más común respectivamente y cuya solución es muy fácil: administrar hierro al paciente. Pero aquí tenemos un listado bastante enorme de diferentes tipos de anemias, producidos por ejemplo por falta de vitamina B12 o ácido fólico, por falta del factor intrínseco producido por el estómago, o también por sangrado que viene a tener el paciente, por tener membranas plasmáticas, los glóbulos rojos, muy delicadas, o por una síntesis deficiente de lo que es la hemoglobina, con algunos errores, y además por tener una destrucción de la médula ósea roja, que es donde se crean los glóbulos rojos y todos los demás biocomponentes, ¿no?, de la sangre respectivamente, ¿no?, sobre todo a nivel celular, que hasta la anemia falciforme tiene todo un subtítulo enorme que irlo revisando en sí. Bueno, de ese lado nos vamos un poquito a lo que es cardio. Bueno, vamos a aprovechar en hacer un simple vistazo general a algunas estructuras cardíacas respectivas que siempre vale la pena tenerlas en mente ahí adentrito. Obviamente no podemos avanzar cardio, que prácticamente cardio nos toman bastantes clases de llevar, sobre todo la parte patológica. Pero sin mucho show, por lo mínimo, ¿qué podríamos rescatar de esta pequeña clase? ¿No? Podríamos rescatar una cosa muy simple y muy sencilla. Primero nos cargamos al señor esqueleto y nos quedamos simplemente con este señor corazón. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo vamos a destapar. Bueno, vamos a tener que ver un vistazo muy general de lo que es
el corazón y las señores cavidades cardíacas. Como tú sabes, el corazón es una bomba muy eficiente de eyección de sangre, pero no es una sola cámara, sino que contiene 4 cámaras principales. Recuerda de una manera simple y sencilla que las cámaras superiores se las conoce con el nombre de aurículas y las cámaras inferiores se las conoce con el nombre de ventrículos. Recuerda una cosa muy importante que ahora lo estás viendo en vivo, que entre las aurículas y los ventrículos la única forma que tiene la sangre de pasar es a través de estas estructuras conocidas con el nombre de válvulas. Existen 4 válvulas cruciales dentro de lo que es el corazón. El objetivo de las válvulas es siempre evitar que la sangre vuelva de una cámara hacia otra y que solo el paso sea en una sola dirección, es decir, en un sentido unidireccional. Recuerda una cosa, la válvula que se encuentra entre la aurícula derecha y lo que es el ventrículo derecho se conoce con el nombre de ¿qué? De válvula tricúspide, porque tiene 3 puntos respectivos, ¿no? O 3 cúspides respectivas en sí. Que lo paramos a este señor corazón que está muy loco. Y nos vamos al lado izquierdo y lo que nosotros es ver también a esta otra válvula localizada entre lo que vendría a ser esta estructura llamada aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo llamada válvula bicúspide. En el techo de ambas estructuras, llamadas ventrículo derecho e izquierdo, se encuentran estas 2 válvulas que lo que hacen es dar origen a las 2 arterias más grandes que tiene el cuerpo humano. Para empezar, tenemos esta válvula que se conoce con el nombre de válvula pulmonar, la cual evita que la sangre pase desde lo que es esto, el tronco pulmonar, de vuelta hacia el ventrículo derecho. Recuerda que el objetivo del ventrículo derecho es enviar la sangre desoxigenada a los pulmones a cargarse de oxígeno respectivamente. Obviamente toda la sangre vuelve hacia el corazón izquierdo y obviamente del ventrículo izquierdo la sangre sale bombeada a través de esta válvula que se encuentra en el techo llamada válvula aórtica, la cual empieza en el origen de esta arteria, que es la arteria eje central de todo el cuerpo humano, la cual da diferentes ramas que se distribuyen hacia las diferentes regiones corporales, llamada arteria aorta. Recuerda que el objetivo de estas válvulas es evitar el señor reflujo. Ten en cuenta justamente este punto. ¿Por qué? Porque cuando nuestras queridas señoras válvulas se enferman, arde Troya, porque justamente eso es hablar de 2 patologías simples y sencillas llamadas estenosis e insuficiencia. Recuerda de una manera puntual y rápida que obviamente esto, poniendo el video en pausa, te pones al día respectivamente con los puntos importantes y acordarte de cada una de las llamadas valvulopatías. Recuerda una idea muy general. Estenosis e insuficiencia. ¿Qué pasa con la palabra estenosis? Estenosis tiene que ver con ¿qué? Con estrechamiento, es decir, una válvula permanece estrecha. Cuando debería abrirse completamente, no lo hace. En cambio, la palabra insuficiencia tiene que ver con ¿qué? Con un problema que presentan las válvulas más bien para mantenerse cerradas o cerrarse completamente. La insuficiencia lleva a lo que es el reflujo de sangre, permitiendo que la sangre vaya hacia atrás, volviendo de una cámara hacia otra respectivamente en sí. Recuerda que hay enfermedades muy comunes que llevan, por ejemplo, a lo que es la insuficiencia mitral, prácticamente como lo que es el prolapso de la válvula mitral, que lo contiene casi 1/3 de la población, o el 30% dicho de otro modo en sí. Hay otras diferentes condiciones que llevan a enfermedades de las válvulas, como por ejemplo lo que es la fiebre reumática, pero más antes que saberse eso, hay que saber que una de las válvulas que muy comúnmente se reemplaza es lo que es la válvula aórtica. ¿Por qué rayos tengo que acordarme que las válvulas se enferman en cuanto a hablar de estenosis y de la señora insuficiencia? Porque cuando yo termino de ver el tema de lo que es el ciclo cardíaco, tengo que aprenderme muy bien esto, que son los soplos y lo que son los ruidos cardíacos. Recuerda que te hago un vistazo muy rápido para que te pongas al día sobre los ruidos cardíacos, lo que nosotros le decimos el lup-dup, el lup-dup, lup-dup, lup-dup. Eso quiere decir ¿qué cosa? Cada uno de los ruidos cardíacos es producido ¿por qué?
por prácticamente el flujo turbulento de la sangre que se da al pasar por las válvulas respectivas y su cierre correspondiente. El primer ruido, conocido como el loop, es un ruido más fuerte y un poquito más prolongado. Se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, por la tricúspide y al mismo tiempo por la mitral. En cambio, el S2, como ya te estarás dando cuenta, es casi en su descripción opuesta, que se produce principalmente por el cierre de válvulas semilunares, es decir, por la aórtica y por la pulmonar respectivamente. Eso te lleva a justamente esto. Cuando alguna válvula que debería abrirse no se abre o cuando debería cerrarse no se cierra, genera un flujo más fuerte de sangre produciendo un ruido que sobresale a la auscultación cardíaca denominada soplo. Este es un ruido anormal que puede escucharse antes, durante o después de cada latido cardíaco correspondiente. Muy relacionado a lo que es el ciclo cardíaco en sí en los pacientes y obviamente relacionados justo con el momento en el que una válvula debería abrirse o debería cerrarse, justo en los instantes de lo que es la sístole o la diástole respectivamente en sí. ¿Vale? Eso entonces tengo preparado de momento para ti y nos vamos con el último comentario respectivo. Hablar de un problema muy general en los pacientes que recae en tener ¿qué cosa? Unas venas muy insuficientes para generar algo que se conoce como el querido retorno venoso, que me estoy pasando y hace mucho tiempo ya me pasé de esta querida partecita, ¿no? Eso es hablar de las señoras varices, que en otra cuestión un poquito más frescos, vamos a ponernos a hablar específicamente de lo que es la comparación de la anatomía entre una arteria y una vena, ¿no? Que siempre hay que estarlas contrastando y es más, el libro te hace un favor de ponerte estas justo frente a frente, donde al tiro, con solo verlas, te estás dando cuenta que ambas imágenes son totalmente desiguales, pero a la vez parecidas en algunos aspectos físicos. Tienes que recordarte que justamente la parte interna, que es el endotelio del sistema venoso, en algunas regiones del cuerpo humano, sobre todo a nivel de las extremidades, contiene ciertos pliegues del endotelio denominados válvulas, que al igual que las válvulas del corazón, lo que hacen es prevenir el reflujo, haciendo que la sangre siempre circule en una dirección, la cual es siempre en dirección al corazón. Cuando esas señoras válvulas no funcionan, recae en una enfermedad ampliamente conocida y muy común, conocidas como las venas varicosas. La insuficiencia y el mal funcionamiento de esas válvulas por diferentes condiciones y causas hacen que la sangre, como lo vas a ir leyendo acá con más calma, se estanque, generando que el vaso sanguíneo empiece a dilatarse, a congestionar la sangre y quién sabe, a veces hasta generar éstasis sanguínea que lleva a la activación del sistema de la coagulación, generando trombos y diferentes eventos que lleva a, por ejemplo, la oclusión de un vaso sanguíneo o el desprendimiento de ese trombo, generando diferentes tipos de émbolos. Hay diferentes problemas a nivel de lo que son las varices y obviamente diferentes tipos de grados, desde grados muy insignificantes que simplemente a veces dan solo problemas estéticos hasta problemas realmente incapacitantes en sí. Además, las varices no son las únicas malformaciones o problemas a nivel de las válvulas de las extremidades. También otras regiones corporales del cuerpo humano, como ser el esófago o la región anal, contienen venas que podrían presentar válvulas insuficientes, recayendo en problemas de varices esofágicas o problemas llamados hemorroides respectivamente. Obviamente el tratamiento de las varices puede variar según la indicación del cirujano vascular, que es principalmente el que valora este tipo de patologías, dando opciones según el grado de avance que tengan las varices correspondientes. Eso es hablar de, por ejemplo, terapias que llevan a la esclerosis, ¿no? La escleroterapia o la oclusión intravenosa por radiofrecuencia, la oclusión con láser, el uso simple a veces de medias elásticas o realizar incluso lo que son las extracciones de venas totalmente lesionadas, lo que es la flebectomía respectivamente. ¿Vale? Entonces, eso es un punto de conexión que más que todo, obviamente es muy difícil hablar completamente de tantos puntos respectivos, que los temas son bastante amplios, pero quiero que recuerdes una cosa que prácticamente ha sido el mensaje de esta corta máster que acabo de darte.
Recuerda una cosa, a veces uno pierde el rumbo y dice, ¿por qué tengo que estudiar tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aprender esto? El por qué, a veces los mismos libros te lo van dando, justo dentro de estos recuadros de oro que son la correlación clínica. Recuerda, algún momento vas a dejar de estudiar anatomía y fisiología con tanta profundidad y vas a empezar a aplicar tus conocimientos en la resolución de problemas que tengan los pacientes que acudan hacia ti. ¿Vale? Entonces, con este punto yo doy por concluida pues esta pequeña máster de reforzamiento.